Súper interesante tu planteamiento, porque a veces algunos comerciantes, tenemos un gran porcentaje en la República Dominicana de comerciantes informales, Sí, lo que provoca en algunos casos que no tengan su contabilidad organizada y en algunos aspectos le impacte, porque hay personas que piensan que tener la contabilidad organizada solamente para los fines de los impuestos, pero no. ¿Por qué? Porque básicamente usted puede necesitar crecer y necesitaría ir a un banco a tomar un financiamiento cuando usted tiene sus estados financieros correctamente organizados, bien presentados, cumpliendo con normativa, con un dictamen de un auditor o de un contador público autorizado, se le hará más fácil poder crecer en su negocio. Con miradas y oídos de República Dominicana, usted se entera primero. el maestro Luis Emilio Vargas es contador público autorizado, magíster en gerencia y productividad, especialista en impuestos, catedrático universitario de las Universidad Autónoma de Santo Domingo y UAPA, catedrático a nivel de maestría de las escuelas de negocios y finanzas. En la presente edición estaremos platicando acerca de el ciclo de vida del contribuyente. Quédate con nosotros tras el intro. Ya regreso con nuestro invitado. Con miradas y oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Hola amigos, soy Orlando Miguel y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Miradas y Oídos de República Dominicana, periodismo muy de cerca. En el tema que hoy nos convoca, el ciclo de vida del contribuyente, vamos a examinar los conceptos, trámites, deberes y responsabilidades que todo contribuyente debe conocer para desarrollar correctamente sus obligaciones tributarias, siguiendo diferentes procesos que van desde la inscripción hasta el fin de las operaciones, como lo describirá nuestro invitado. Quédate con nosotros tras el intro. Ya regreso con nuestro invitado. Con miradas y oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Bien amigos, somos los arquitectos de nuestro destino. Bienvenidos a una nueva emisión de Miradas y Oídos de República Dominicana, periodismo muy de cerca. Ahora por televisión digital. Cada semana nos será un equipo de profesionales con la idea de compartir la actualidad en distintas áreas del saber humano. Orlando Miguel, un servidor, Luis Emilio Vargas, doctor Justo José Casio Maldonado, don Sandino Benedizonó y nuestro amigo, también colega, don Pedro Mercedes. Hoy tengo el privilegio, amigos, el honor de coincidir en los estudios de Miradas y Oídos de la República Dominicana con el maestro Luis Emilio Vargas. Vamos a hablar acerca de esta primera entrega del ciclo de vida de los contribuyentes. En el segmento del maestro Luis Emilio Vargas, orientación. Profesor Emilio Vargas, un placer saludarle. ¿Cómo marcha todo? Hola Orlando, todo muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí nuevamente contigo en tu espacio. Teníamos, profesor, un tiempito que nosotros no nos veíamos. Usted estaba en Japón, me dijo, ¿no? Estábamos un poquito retirados, pero estamos nuevamente aquí colaborando con el desarrollo de este proyecto. Así es, genial, genial. Apasionante, amigos, esta área de maestro Luis Emilio Vargas. En el día de hoy vamos a examinar en el tema que nos ocupa los conceptos, trámites, deberes y responsabilidades que todo contribuyente debe conocer para desarrollar correctamente sus obligaciones tributarias. Profesor, entrando en materia, me gustaría entonces que examinemos cada una de estas 7 etapas de este tema, ¿verdad? Y la primera etapa que quiero para edificar a la audiencia es la inscripción en el RNC. Bueno, Orlando, como siempre, sabe que me gusta iniciar con una frase motivadora y alguien dijo una vez, no tengas miedo a equivocarte, las estrellas nacen del caos. Usted sabe, profesor, que muchos, cuando estábamos en radio, ustedes recuerdan que en nuestra emisora del Padre y muchos años, mucha gente en sus comentarios decía, me fascina ese segmento, altura, esa frase. Entonces, el desarrollo, ¿verdad? Contenido de personas que son expertos, ¿verdad? Que tienen esa materia. Sí, realmente esa sesión en Miradas y Oídos tuvo una gran aceptación, un gran apoyo de los radio oyentes en aquel momento.
Ahora con la innovación tuya de traer esto a la televisión digital, seguimos contribuyendo humildemente con aportaciones para las personas que nos siguen Así es. y que muestran interés en lo que tiene que ver con el ambiente de los negocios, que es algo bien apasionante para todas las personas. Para entonces entrar en materia con tu interesante pregunta acerca de lo que es el ciclo de vida del contribuyente en la República Dominicana, aquí nosotros estaremos abordando básicamente todo lo que tiene que ver qué hacen los empresarios, qué hacen los comerciantes para poder empezar a realizar actividades comerciales en la República Dominicana de una manera formal, de una manera legal. Y esto inicia con la primera fase que tiene que ver con la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes. Exacto. Muchos empresarios o comerciantes se preguntarán a qué se refiere el maestro con relación a la inscripción al Registro Nacional de Contribuyentes. El Estado Dominicano, a través de las instituciones que regulan la actividad comercial o la formalidad de los negocios, habla de que la primera fase que debe de hacer un comerciante cuando quiere registrar formalmente su compañía es registrar el nombre comercial. El Estado Dominicano tiene la institución ONAPI, Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, que se encarga de darle la acreditación y la autorización a los individuos o a los contribuyentes de tener derecho sobre un nombre comercial, por el cual tendrán derecho sobre el mismo por espacio de 10 años y con la opción de renovación. Luego, cuando hablamos en la inscripción del Registro Nacional de Contribuyentes, luego que usted tiene esa autorización que le otorga esa oficina estatal o gubernamental, se procede con el registro de los estatutos sociales de las sociedades, registrándolo en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Aquí se te otorga lo que se le llama el registro mercantil, que le da el poder a los accionistas para operar y definir las regulaciones que van a argumentar o que van a sustentar a las sociedades. Posteriormente a esto, entonces se cumple con la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, porque con los documentos de tu nombre comercial, con los datos del registro mercantil, la Dirección General de Impuesto Interno habilita el procedimiento para que te puedas inscribir en el Registro Nacional de Contribuyentes, que para dicho procedimiento se necesita obligatoriamente, de acuerdo al tipo de contribuyente que vaya a realizar este procedimiento, hacer el registro a través de unos formularios que tiene el Estado, la DGI. Para el caso de las sociedades, el RC02, que es el Registro de Actualización de Sociedades de la República Dominicana, que muchos de los contadores y abogados conocemos, básicamente como el registro de incorporación, en el cual se definen todos los datos generales de la sociedad creada y que la misma le da la garantía para poder revisar o recibir el acta de inscripción al Registro Nacional de Contribuyentes. Cuando los contribuyentes han cumplido con las formalidades que establece el Código Tributario de la República Dominicana y las leyes que le han otorgado básicamente autorización para operar en nuestro país, entonces los contribuyentes pasan a la siguiente fase. Con Miradas y Oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Interesante, profesor, esta primera etapa. Entonces, la segunda etapa, profesor, que es la que corresponde a la solicitud del NCF, ¿cómo se realiza este proceso? La segunda fase es muy interesante, Orlando, ya que la segunda fase trata relacionado al procedimiento que se debe de seguir para la solicitud de comprobantes fiscales. Muchos empresarios y comerciantes, estudiantes o personas interesadas en este tema siempre se preguntan a qué se refiere con la solicitud de comprobantes fiscales. Luego de las reformas fiscales que ha realizado el Estado Dominicano, ha instruido o ha creado los comprobantes fiscales, que no son más que la autorización que le otorga el Estado Dominicano a través de la Dirección General de Impuesto Interno para poder controlar las operaciones comerciales que realizan los comerciantes, los contribuyentes, que se clasifican en personas físicas y en personas jurídicas. Para tal fin, de acuerdo a la actividad comercial que realice el comerciante o el empresario o el profesional liberal
ya sea un negocio de un único dueño, ya sea un médico, ya sea un abogado, ya sea una persona que genera ingresos en el sistema eh, económico de la República Dominicana, necesita para poder sustentar sus operaciones comerciales formalmente legal este tipo de documentos, que existen diferentes tipos de comprobantes fiscales que de acuerdo a la actividad comercial que usted realice, usted tendrá la autorización de la Dirección General de Impuesto Interno para emitirlo, para utilizarlo y para poder documentar su estructura operacional de negocio, como lo es la sustentación de sus costos, de sus gastos y de sus ventas. El Estado, con este tipo de información o de herramienta para documentar las operaciones comerciales, lo que persigue es tener un mayor control de los contribuyentes y de esta manera reducir o mitigar las evasiones fiscales. Nosotros conocemos algunos de los más comunes que nos encontramos en el supermercado, que nos encontramos en cualquier negocio, como son los comprobantes de consumo, que las empresas básicamente lo emiten con el fin de justificar la salida del inventario y darle una garantía al ciudadano o al cliente de que ha comprado y que le ha pagado un artículo en su negocio. Pero para los fines fiscales, este tipo de comprobante no es deducible del impuesto sobre la renta, que es lo que regularmente requieren las empresas y las personas que pagamos impuestos al momento de registrar nuestros costos y gastos, que son los mejores conocidos como los comprobantes válidos de crédito fiscal. Existen otros tipos de comprobantes que de acuerdo a la relación comercial que usted realice con diferentes tipos de sectores económicos, será necesario que usted como empresa o como profesional liberal los necesite, como son los comprobantes fiscales gubernamentales, los comprobantes de regímenes especiales, entre otros tipos de comprobantes que son necesarios para operar de manera formalmente en el comercio de acuerdo a las leyes establecidas en la República Dominicana. Con Miradas y Oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Interesante, amigos. Está también, profesor, la etapa, la tercera fase, podríamos decir que es el inicio de la actividad económica, ¿no? Eso es correcto, Orlando. Muy interesante que tocas la tercera fase que habla del inicio de la actividad económica. ¿A qué se refiere esta fase dentro de lo que es el ciclo de vida del contribuyente en la República Dominicana? Es que ya luego que tú has sido habilitado por la Dirección General de Impuesto Interno para realizar operaciones formalmente establecidas por la ley, ya usted debe de empezar a registrar sus comprobantes fiscales que ha emitido y que ha recibido para poder básicamente poder tener un control. Las leyes dominicanas le establecen a los contribuyentes que debemos de conservar por espacio de 10 años estos documentos como base sustentatoria para fines en caso hipotético o de requerimiento de la DGI para ser fiscalizado en el caso de que la Dirección General de Impuesto Interno haya encontrado alguna inconsistencia con relación a la información reportada por usted y por terceros al momento de enviar los cruces de informaciones o la remisión de envío, como se conoce, que son los envíos de los comprobantes a través del 606, 607, facturas anuladas, 608, entre otros tipos de remisión de envío que existen y que la Dirección General de Impuesto Interno utiliza para poder controlar las actividades que se realizan entre comerciantes. En este aspecto, los contribuyentes deben básicamente mantener en este tipo de actividad toda la documentación conservada y disponible para que sea revisada en caso de que así lo amerite el Estado o la Dirección General de Impuestos Internos. Con Miradas y Oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Bien, amigos, estamos en Miradas y Oídos de República Dominicana en la segunda etapa, ¿verdad? Televisión digital. Miradas y Oídos de República Dominicana, periodismo muy de cerca. Hoy estamos platicando con el maestro Luis Emilio Vargas, un destacado profesional del área de los negocios, la orientación empresarial, precisamente en el segmento orientación empresarial. El maestro Luis Emilio Vargas es contador público autorizado, magíster en gerencia y productividad, especialista en impuestos, catedrático universitario de las
universidades también, UAS y la UAPA, y catedrático de nivel de maestría de las escuelas de negocios y finanzas. Hoy estamos platicando con relación al tema el ciclo de vida de los contribuyentes. Con Miradas y Oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Maestro Luis Emilio Vargas, una cuarta etapa, entonces, ¿verdad? Nos convoca el registro de operaciones. En este caso, Orlando, esa interesante pregunta que hace también es correcta cuando hablas básicamente de la siguiente fase, la cuarta fase, que es el registro de las operaciones comerciales. Ya para los fines de los registros comerciales, la Dirección General de Impuesto Interno, los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas internacionales de información financiera establecen que los contadores o los comerciantes o las empresas deben de registrar todos sus registros contables de acuerdo a estas políticas. Eso quiere decir que usted debe de garantizar de que usted tiene estandarizado sus registros contables. Aquí los contadores utilizan básicamente el ciclo contable, que son un conjunto de pasos por los cuales se registran todas las operaciones comerciales de los negocios y que en el mismo se establece la metodología correcta contable de cómo reconocer tanto los ingresos, los costos, los gastos, los activos, los pasivos y el capital de una entidad comercial. Por tal motivo, para ese público televidente que tú tienes, básicamente empresarial, que le interesan mucho estos temas, siempre es importante recomendarle que tengan un contador con conocimiento de estos principios para los fines de poder cumplir con todas las reglas que establece la buena práctica contable, lo que establece el Instituto de Contadores Públicos autorizado en la formación que debemos de tener los profesionales del área de la contabilidad para registrar adecuadamente las operaciones comerciales que están sustentadas con comprobantes fiscales. Por consiguiente, los contadores debemos de conservar el libro de venta, el libro de compra, los registros contables, para así poder generar los estados financieros que son la base sustentatoria que se utiliza al momento de cuadrar todo lo que tiene que ver con los impuestos y con el pago de los mismos. Por consiguiente, un buen contador, una buena empresa, debe de tener registros contables de acuerdo a normativa y de acuerdo a principios establecidos. Profesor, interesante que una empresa organizada, es decir, que cumple a cabalidad con estos procesos, es una garantía incluso para el mismo, ¿verdad? El Estado, también para el mismo negocio. Es importantísimo llevar todo en orden, en regla, realmente. Vamos mirando, ¿no? Súper interesante tu planteamiento, porque a veces algunos comerciantes, tenemos un gran porcentaje en la República Dominicana de comerciantes informales, sí, lo que provoca en algunos casos que no tengan su contabilidad organizada y en algunos aspectos le impacte, porque hay personas que piensan que tener la contabilidad organizada solamente para los fines de los impuestos, pero no. ¿Por qué? Porque básicamente usted puede necesitar crecer y necesitaría ir a un banco a tomar un financiamiento cuando usted tiene sus estados financieros correctamente organizados, bien presentados, cumpliendo con normativa, con un dictamen de un auditor o de un contador público autorizado, se le hará más fácil poder crecer en su negocio. Por eso es que los estados financieros son de vital importancia para una empresa o para una persona, viendo el crecimiento y el desarrollo de su empresa a largo plazo. Por eso es necesario. Genial, genial. Con Miradas y Oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Llegamos a la etapa 5, profesor, y es la presentación también de declaración jurada. Importante este paso. Eso es así, Orlando. En ese tenor, este es el punto que a veces no nos gusta a algunos empresarios, comerciantes, profesionales liberales, y es que en la fase del ciclo de vida del contribuyente en la República Dominicana, la presentación, declaración jurada y pago de declaración y presentación jurada de los impuestos conlleva dos fases, si se puede decir. ¿Por qué? Porque hay una fase que las empresas y los profesionales liberales necesitan presentar algunos impuestos mensualmente y hay otros que se declaran anualmente.
de acuerdo a las obligaciones que se le habiliten a usted como contribuyente al momento de registrarse en el Registro Nacional de Contribuyentes y de acuerdo a las actividades comerciales que usted realice, se le habilitarán obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas y personas físicas, de acuerdo a su actividad comercial, se ven en la obligación que si compran y venden con artículos o productos que están grabados con el impuesto, uno de ellos muy común o uno de los principales de la República Dominicana, que lo es el ITEVI, entonces ya usted sabe que usted tendrá que pagar todos los meses si ha hecho ventas de mercancía y ha retenido ITEVI, tendrá la obligación de hacer esta presentación los días 20 de cada mes. Es muy interesante y a veces los comerciantes utilizan este dinero para financiar su operación y llega el 20 y a veces no tienen el dinero. Hay problemas ahí. Entonces eso genera problemas. Hay que tener claro que el ITEVI que usted ha retenido a los clientes que le ha facturado en el mes de enero, usted tiene que pagar ese ITEVI al Estado Dominicano el 20 del siguiente mes. Los impuestos se pagan posterior a haberlos recaudado o retenido. Igualmente pasa con el impuesto selectivo al consumo, que grava artículos especializados o productos selectivos como el alcohol, el tabaco y artículos que básicamente son selectivos como los seguros, los hidrocarburos, entre otros. Al igual que el ITEVI, también se paga los días 20 de cada mes. ¿Qué debemos de tener presente? Que si usted tiene asalariados, es decir, colaboradores, trabajadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, a usted se le habilitará responsabilidades por los trabajadores, que es el caso de pagar a más tardar entre los días del 1 al 5 de cada mes posterior el pago de la Tesorería de la Seguridad Social. Pero mira qué interesante, Orlando, cómo hay una vinculación en que cuando yo reporto la Tesorería de la Seguridad Social, los nuevos cruces de informaciones, esta información se va automáticamente a la Dirección General de Impuesto Interno. Ahí hay una vinculación entre instituciones. Y esto habilita a la declaración jurada de asalariado que nosotros conocemos como IR3, que se debe de pagar a más tardar los días 10 de cada mes. ¿Qué quiere decir esto? Que luego que usted envió la planilla de la nómina de su empresa, la Tesorería de la Seguridad Social le informa a la DGI que estos fueron los trabajadores que usted le pagó durante el mes y estos fueron los trabajadores a los cuales usted le hizo o no le hizo alguna retención, siempre y cuando, retención de renta, siempre y cuando estos hayan excedido la exención contributiva o la escala del impuesto sobre la renta establecida en el título 2 del Código Tributario. Adicionalmente a esto, estoy mencionándote algunos de los impuestos mensualizados que deben de pagar las personas jurídicas o las personas físicas de acuerdo a la actividad comercial que realizan. Existe otra declaración que se paga los días 10 de cada mes, que es la mejor conocida como otras rentas y retribuciones complementarias. Este tipo de impuesto surge o aparece cuando usted, al momento de pagarle a un profesional liberal, le hace algún tipo de retención de renta y también cuando en su empresa algún individuo de manera exclusiva tiene algún tipo de privilegio que conlleva pagar retribución complementaria siempre y cuando este sea únicamente a un grupo de personas y no a la colectividad de los trabajadores de la empresa, lo hace pasible de hacerle retención para los fines de retribuciones complementarias. Esos son los mensuales, Orlando, pero por eso que muchas personas dicen que pagamos muchos impuestos, porque también las organizaciones, las empresas, los individuos, ya sean personas físicas o personas jurídicas, tienen la obligación de al final del año decirle al Estado Dominicano cuál fue el desempeño operacional o su incremento o decremento patrimonial. Y ahí aparecen las declaraciones juradas anualizadas, que de acuerdo a la fecha de cierre de las compañías, en nuestro país existen 4 fechas de cierre. Para las empresas
poderle decir al Estado si han ganado o si han perdido dinero, o si ha incrementado su patrimonio o ha decrecido su patrimonio. Para tales fines, los contadores conocemos la declaración jurada IR2, que es la declaración que utilizan las sociedades para presentar sus utilidades o sus pérdidas del periodo. Esto quiere decirnos a nosotros que ellos tienen 120 días para hacer esa presentación. Exacto. Para los casos de las personas físicas que también tienen obligaciones, existen diferentes tipos de declaraciones juradas que el Estado ha segregado para darle facilidad a diferentes tipos de profesionales liberales de que contribuyan con el Estado, porque es importante en tu programa que de orientación, Sí, es. básicamente orientar a la ciudadanía de que la importancia de pagar impuestos. Un país que paga impuestos, sus ciudadanos, sus contribuyentes, ayudan al desarrollo de la nación, siempre y cuando estos recursos se utilicen adecuadamente, con pulcritud y respetando el esfuerzo que hacen los contribuyentes al momento de pagar un impuesto. Para el caso de las personas físicas, nosotros tenemos que las personas físicas llenan diferentes tipos de declaraciones. Para los profesionales liberales, llenan una declaración conocida como IR1, que en este caso deben de presentar el comportamiento de sus ingresos que han tenido y también el movimiento que ha tenido su patrimonio. Sin embargo, el Estado, por la complejidad que tienen algunos sectores económicos, ha creado unas facilidades de régimen simplificado de tributación que presentan estos regímenes, que ya luego abordaremos por separado, porque son temas básicamente muy abundantes y muy amplios. Y los mismos hablan de régimen simplificado de tributación de ingresos y régimen simplificado de tributación de compra. Para estos sectores económicos como colmadores, salones de belleza, mecánicos, diferentes tipos de personas que aunque se ven en el sector comercial pequeño, producen y generan mucha riqueza en la economía y que aportan también siempre y cuando estén registrados. También hay una nueva modalidad que es la que se enfoca básicamente a lo que tiene que ver con la ley de gastos educativos. Estas son los asalariados que disfrutan de un beneficio que le otorga el Estado para poderle compensar en un porcentaje de todo lo que han pagado durante el año por la educación de sus hijos o sus dependientes y de ellos mismos si se están preparando o capacitándose a nivel educativo, que es mejormente conocida como la declaración jurada de ley de gastos educativos para asalariados. Entonces, esa es básicamente, en sentido general, parte de lo que tiene que ver con la declaración. Es importante para la teleaudiencia siempre recordar que hay impuestos mensualizados y impuestos anuales. Es decir, simplificando o recapitulando estas etapas, entonces, ¿serían cuánto el tipo de declaración? Entonces, ¿serían cuánto? Hay declaraciones para personas físicas y hay declaraciones para personas jurídicas. La esencia será tu actividad comercial que generará obligaciones. Porque, por ejemplo, si tú haces una importación, es posible que al momento de importar o de desaduanizar esa mercancía, el artículo que tú estés trayendo esté grabado con selectivo. Entonces tú tendrías que pagar al momento de desaduanizar a través de la declaración única aduanal, tendrías que pagar el selectivo. Pero, por ejemplo, si tú facturas, tú tienes una empresa que se dedica a vender alcoholes o que se dedica a vender seguros o que se dedica a comercializar con el impuesto grabado, tú tienes que presentar el impuesto selectivo al consumo. Es decir, que los impuestos se van a ir generando de acuerdo a las actividades comerciales que tú realizas y si ellas están grabadas con los diferentes tipos de impuestos que tiene la carpeta de impuesto interno para grabar a los contribuyentes. Interesante, profesor. Tan importante la transparencia, tanto del Estado, ¿verdad? Pero también de nosotros como ciudadanos, ¿no? De rendir cuentas. Es decir, esa transparencia y esa responsabilidad es esencial, es importante. Es así, es algo de
establecido en la Constitución de la República como un deber o una obligación que tenemos los contribuyentes o los ciudadanos, básicamente de contribuir con el desarrollo del país, y esto se hace a través de pagar impuestos. Con miradas y oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Bien, amigos, estamos en Miradas y Oídos de República Dominicana. Hoy estamos platicando con nuestro amigo y colega maestro Luis Esquilo Vargas, nuestro colega en el aspecto de académico, ¿verdad? Somos maestros, siempre colaborando con un granito de arena para aportar algo. Así es, muy valioso, maestros, sus conocimientos para edificar a la audiencia, sobre todo en estas materias, ¿no?, tan importantes. Hoy, amigos, el ciclo de vida de los contribuyentes. Si es la primera vez que estás mirando este programa, te invitamos a que te suscribas para recibir nuestros contenidos, nuestras ediciones que subimos o publicamos cada semana. Con miradas y oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Ahí pues nos quedan dos etapas más, ¿verdad?, de este tema, y llegamos entonces a la número 6, que es el pago de impuestos. ¿Cómo realizar este proceso, esta parte? Orlando, me está tirando duro tú ahora, a mí, ¿verdad? Llegaste a la que no le gusta a los contribuyentes, pagar los impuestos. Yo le pido a la gente que tiene Ok. información. Bueno, como tu audiencia es tan inteligente, debemos de recordar que esta fase, que es en ocasiones una de las más duras para las empresas, y como el foco de tu teleaudiencia radica básicamente en comerciantes, empresarios, jóvenes estudiantes que quieren aprender de este mundo, hay que entender que hay una fase de pagar los impuestos. Los impuestos en nuestro país se pagan luego de haberlos retenido o recaudado. Por consiguiente, los contribuyentes fungen como agentes de retención. Esto quiere decir que el Estado le asigna la responsabilidad a la empresa, al profesional liberal, en el caso de que pague, de retener y pagar el impuesto a la Dirección General de Impuestos Internos, para los casos cuando haga esta función. Muchas personas se preguntarán, ¿por qué razón yo tengo que hacer la función de retenerle a individuos que posiblemente quien debió hacerlo fue la Dirección General de Impuestos Internos? Pero como estructura el Estado no tiene el personal o la cantidad de empleomanía para hacer esta operación, y le asigna esta responsabilidad a través del Código Tributario, Ley 1192, en su título 2, que habla para los fines del impuesto sobre la renta, y en el título 3, en lo que se refiere al impuesto ITEBI, mejor conocido como el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, al igual como las retenciones asalariadas que le hace a los trabajadores. Entonces, para ese caso, usted debe de saber que usted debe de planificar en su empresa esas obligaciones o esas responsabilidades. La Dirección General de Impuestos Internos tiene un calendario que le avisa a los contribuyentes cuáles son los días o las fechas o plazos en los cuales se deben de pagar estos impuestos. Mayormente, nosotros tenemos el conocimiento de que el ITEBI y el selectivo se debe de pagar los días 20 de cada mes, que las retenciones se pagan los días 10 de cada mes, que la tesorería de la Seguridad Social se paga en los primeros 5 días hábiles laborables del siguiente mes, que el impuesto a los cheques es otro impuesto que hablaremos ya más adelante en el desarrollo de los espacios que tendremos sobre esos otros impuestos, que el impuesto a los activos también se paga básicamente en 2 cuotas y al momento de hacer la liquidación del impuesto sobre la renta. Y lo que se convierte en una carga un poco más fuerte para los contribuyentes es lo que tiene que ver con el pago del anticipo, que algunos consideran injusto porque pudiera provocar descapitalización en las empresas, pero sin embargo, los impuestos, como su nombre lo indica, están impuestos, no es que te gusten o no, sino que tú tienes que hacer un sacrificio para colaborar para que el Estado pueda realizar su labor en todo lo que tiene que ver con el gasto social, porque el Estado en la economía lo que hace es un ente regulador, funciona con los recursos que cobra a través de los impuestos y dicta las pautas para facilitarte que tú puedas hacer negocio. Y sobre todo,
harás negocio en la vida real cuando estás organizado, como establece el ciclo de vida, cuando estás formalmente registrado, porque podrías negociar con el principal proveedor que tiene un país, que en este caso es el Estado Dominicano. Y para tú poder hacer negocios con el Estado Dominicano, tiene que estar formalmente registrado. Fíjate que al momento del Estado pagarte, Orlando, Sí. si tú tienes la suerte de conseguir una actividad con el Estado o una contratación pública, excelente. Entonces, lo primero que el Estado te va a exigir para que tu teleaudiencia tenga claro esto es que para ellos pagarte te exigen que tú le presentes una certificación de que estás al día con todas tus obligaciones tributarias con el Estado. Transparencia. Qué interesante, sí, porque eso es una de las cosas que los televidentes deben de comprender del por qué es necesario estar formalmente registrado. Para crecer, para desarrollar el negocio, hay que estar al día con los impuestos. Genial, genial, fantástico. Antes de irme a la última etapa sobre este ciclo, ¿qué pasa, por ejemplo? Puede haber alguna distracción que un empresario X, ¿verdad? Un contribuyente se distrajo y se le pasó la fecha de hacer su declaración mensual, por ejemplo. Wow. Estamos a 24. Se me olvidó pagar el 20, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué pasa, profesor? Bueno, Orlando, esa es una de las... es una pregunta sumamente interesante que me hace, muy, al ser también empresario tú y comunicador, claro. Le surge esa pregunta a muchos de los televidentes que tú tienes aquí, porque ese es uno de los principales problemas que pueden afectar el flujo de caja de un comerciante o de un profesional liberal que paga impuestos. En vista de que las leyes dominicanas establecen penalidades que nosotros conocemos como los recargos, la mora, el interés indemnizatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no paga en la fecha establecida, entonces el Estado Dominicano te castiga con un 10% de recargo y un 4% indefinido, y también te carga el 1.10 del interés indemnizatorio por el uso del dinero que no pagaste en la fecha establecida. Es importante tener presente que en la actualidad la Dirección General de Impuesto Interno está trabajando con modificar el título 1 del Código Tributario, que habla tácitamente sobre este problema, que básicamente se vuelve en algunas ocasiones impagable. Ese es uno de los grandes problemas que tiene esta pregunta que tú has hecho, porque hay personas y comerciantes y empresarios que al momento de ver las deudas acumuladas, por tener la característica peculiar, el recargo que es acumulativo, se vuelven deudas impagables. Se está trabajando básicamente con la modificación, la Dirección General de Impuesto Interno está trabajando en este aspecto para poder lograr que este tipo de penalidades para los morosos o para que por alguna razón no pudieron cumplir con las retenciones que realizaron, sea más flexible para su pago. Esta es una de las consecuencias que lleva a que el Estado Dominicano regularmente haga amnistías fiscales o algún tipo de reforma tributaria para poder recuperar deudas que se han convertido en impagables. Y en un dolor de cabeza, profesor. Sí, realmente un dolor de cabeza para los comerciantes, para los profesionales liberales, porque si usted se ve en una situación que el Estado lo tiene bloqueado o no le quiere emitir comprobante para usted poder facturar, en ese momento su negocio en un sentido está siendo afectado. Eso es correcto. Con Miradas y Oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Maestro Luis Emilio, nos queda la séptima etapa, ¿verdad? Etapa número 7. Hemos visto que algunas organizaciones, maestro, pues por alguna razón desean cesar las actividades de su empresa, o que una empresa tal vez que luego se ven en situaciones muy dolorosas, lo vemos como algo muy natural, como en todo, cuando se va en un viaje, tal vez, pero igual pasa con los imperios, ¿verdad? Grandes imperios comienzan, se desmoronan, las organizaciones, el fin de la actividad económica. ¿Qué pasa con una empresa entonces
se ve envuelta en este tipo de conflicto, o que también son socios y quieren, hay diferencias, quieren cesar las actividades. Excelente, Orlando. Llegamos básicamente a la última fase de lo que la Dirección General de Impuesto Interno reconoce como en el ciclo de vida de las operaciones en la República Dominicana, y aquí hablamos entonces del fin de la actividad económica. Regularmente uno pone de ejemplo esto como si cuando te separas, tú te casas muy contento Un divorcio. y esto es como si fuera un divorcio o una terminación, en este caso, pero este ya es comercial. Sí. ¿Qué ocurre? Por alguna razón humana, real, económica, los negocios pueden cesar, independientemente de que en los principios de contabilidad generalmente aceptados está que las empresas se crean con el fin de tener una vida ilimitada. Cuando nosotros hablamos, hablando de que los negocios se crean para tener una vida ilimitada, eso quiere decir que irán transfiriéndose de generación en generación, como hemos visto. Exacto. Que muchas de las generaciones, los hijos van heredando los negocios y continúan con este proyecto. Pero hay ocasiones que no ocurre así, y para este caso hay dos fases, porque recuerda que tenemos dos tipos de contribuyentes, que son personas físicas y personas jurídicas. Empecemos con las personas físicas. Los profesionales liberales regularmente nos registramos ante la Dirección General de Impuesto Interno porque vamos a operar de manera independiente. Pongamos el caso del contador, que puede ser un profesional independiente y yo me dedico a llevar igualas contables, pero necesito estar registrado porque necesito entregarle factura a mis clientes. Entonces llega la decisión personal de que me voy a asalariar. Si yo no quiero continuar haciendo la actividad independiente que me otorga mi profesión, entonces yo debo de hacer un cese o una terminación o un cambio de actividad. La Dirección General de Impuesto Interno me dice que debo de utilizar el formulario RC01 para los casos de personas físicas para informar que voy a hacer un cambio de actividad y que voy a poner inhabilitado como contribuyente independiente a las operaciones que yo he estado realizando. Para este proceso usted debe de documentar correctamente, es decir, mostrar que usted está trabajando en una empresa ya sea pública o privada, o usted consigue una certificación en la institución donde está y notifica que no continuará realizando las actividades que tiene. Para eso debe de actualizar el registro de actividades comerciales conocido como CUII, que es el listado de todas las actividades comerciales que la Dirección General de Impuesto Interno tiene identificada que hacemos los profesionales liberales. Ese es un ejemplo para ese caso. Para el caso de las sociedades o compañías, entonces necesitamos básicamente utilizar el RC02. El RC02 es el registro que se utiliza para actualizar los datos generales y las actividades de los contribuyentes, en este caso personas jurídicas. Para hacer este procedimiento es un poquito más complejo porque las empresas deben de hacer un consejo o una asamblea extraordinaria de accionistas informando las razones por las cuales cesa en operación, cierra el negocio o termina la actividad comercial. Es un proceso más complejo porque se amerita cancelar todos los comprobantes fiscales que a usted le hayan entregado, llenar la declaración jurada anual del periodo, del último periodo que está presentando, que también debe de hacerlo la persona física, y luego hacer el procedimiento también dentro de ese proceso de cancelación del registro mercantil y la terminación de la utilización del nombre comercial en el caso de que así lo desee. Sin embargo, la Dirección General de Impuesto Interno establece y liquida el cierre de esa operación luego que se cumplen los pasos establecidos por la ley la ley 479-08 de sociedades, que indica todo el procedimiento que debe de hacer una empresa, un comercio, al momento de poner fin a sus operaciones comerciales.
Las garantías de esto es que una empresa no va a tener que generar obligaciones todos los meses cuando ya realmente está cerrada, ha desaparecido o no tiene funcionabilidad. En algunas ocasiones los comerciantes o empresarios cometemos el error de cerrar la empresa y olvidarnos de que hay que hacer un procedimiento legal. Ahí va mi otra pregunta final. Sí, Esto no es como Juan por su casa. es así. Y es muy interesante tu pregunta, Sí, siendo sí. bien honesto, porque a veces por ignorancia o por desconocimiento pensamos que cerrar la empresa es simplemente cerrar la puerta de la misma. No, al igual como cuando usted se registró, Sí. formalmente debe de darle terminación. ¿Por qué? Porque los impuestos generan obligaciones mensuales. Esto quiere decir que usted todos los meses, independientemente de que usted venda o no venda, tiene que decírselo al Estado Dominicano. Y eso es básicamente extremadamente muy importante. Genial, genial, amigos. Fantástica esta primera, el maestro Luis Emilio Vargas, esta primera entrega en la segunda etapa de Mirada al Siglo de la República Dominicana, ¿verdad? Hablando acerca del ciclo de vida de los contribuyentes. Fantástica. Yo sé, en esta parte final ya, en la conclusión, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la labor y con la transparencia que trabaja, ejemplo, impuestos internos, yo no tenía la idea, aunque somos también de personas de negocio, ¿verdad? Pero cuando yo analizo todo, en mi libro, La Otra Dirección, hablaba un poco de la desorganización de República Dominicana, de las sesiones, ¿verdad? En este sentido. Pero realmente están todas las pautas, todo transparencia. Cuando se habla, por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos, vemos una transparencia. Vemos que todo está en línea, la gente tiene un concepto muy grave incluso, de que hay presión, persecución, nada en ese sentido. Es una institución realmente que trabaja como todas las del Estado. Muy cierto, muy Bien. cierto. Debemos de reconocer, siendo con grado de honestidad, Sí. que el sector básicamente o el área para los fines de los impuestos ha revolucionado en todo lo que tiene que ver con el aspecto tecnológico, con todo lo que tiene que ver con mantener informados a los contribuyentes. Hay una revolución organizacional, sistemática, de todo lo que tiene que ver con los impuestos en nuestro país. La DGI se ha transformado, eso es correcto y hay que resaltarlo. Ya es más fácil para los empresarios, los comerciantes, los profesionales independientes presentar sus impuestos, pero siempre nosotros les recomendamos, claro está, que se auxilien de profesionales que tengan el conocimiento de lo que establece el Código Tributario y las leyes dominicanas, para tener una garantía de evitar riesgos impositivos que en lo adelante le pudieran salir más costosos. Eso es una realidad. Genial, amigos. El maestro Luis Emilio Vargas, en su orientación empresarial por Mirada al Siglo de la República Dominicana. Reiteramos que el maestro Luis Emilio Vargas es contador público autorizado, magíster de gerencia y productividad, también especialista en impuestos, catedrático universitario de la UAS y la UAPA, y además catedrático de nivel de maestría de las escuelas de negocios. Maestro Luis Emilio Vargas, para nosotros es un privilegio, honor este espacio de estudio. Bueno, Orlando, siempre te recuerdo, no tengas miedo a equivocarte, las estrellas nacen del caos. Siempre a nuestro televidente, en nuestro segmento Orientación Empresarial con el maestro Luis Emilio Vargas, les recordamos ver la vida positiva y siempre hacer las cosas con criterio, con responsabilidad y con mucho amor. Genial, fantástico. Muchas gracias. Maestro Luis Emilio, todos los comentarios hemos visto a la audiencia suya, cuando estamos incluso en radio, me fascina ese segmento. Yo veo miradas seguidas, escucho miradas seguidas porque el maestro Luis Emilio Vargas siempre comienza con una frase muy motivadora e inspiradora. Es importante, ¿verdad? Sí, es muy importante siempre estar motivado, positivo, porque la vida está llena de adversidades, pero en la medida de tus pasos,
y el logro de tus metas, pon lo positivo delante ante cualquier adversidad. Eso siempre nos hará más grandes. Siempre recordándole a la teleaudiencia tuya que nos sigan en nuestro canal, que le den like a lo que compartimos, que comenten y que también, Orlando, algo que es muy interesante, hemos visto que hay algunos televidentes que ya están diciendo cuáles temas quieren que abordemos y estaremos programándolo en el espacio para poder complacer los pedimentos de lo que ellos están pidiendo. Así que le invitamos a que nos apoyen en el canal. Si les gusta el contenido que estamos trabajando, que lo compartan, que le den like, que se suscriban y que comenten, que le vamos a dar seguimiento y apoyo a esos comentarios. Así es. También, maestro, finalizando, para despedir entonces, la otra serie es que si la gente se quiere también comunicar, por favor, alguna empresa con alguna asesoría, ¿cómo lo puede contactar? Además de su canal, obviamente. Bueno, a través del canal, también a través de Luis Vargas RD en Instagram y también en Orientación Empresarial, que están junto en el canal todas las redes sociales que tenemos para continuar aportando conocimiento y llevando aspectos que ayuden a los comerciantes, a los empresarios, que es el enfoque Orientación Empresarial de nuestro programa, para ayudar a aportar un granito de arena en la mejora de sus empresas. Genial. Bien, amigos, cada semana un selecto equipo de profesionales con la idea de compartir la actualidad en distintas áreas del saber con todo un equipo maravilloso. Orlando Miguel, un servidor, Luis Emilio Vargas, el doctor Justo José Nicasio Maldonado, son Constantino Isonó y don Pedro Mercedes. Esta es la primera edición de Mirada Seguido de la República Dominicana en su segunda etapa en televisión digital. No se vayan, a mí me eso la reflexión y mi punto de vista acerca de este tema. Regresamos. Gracias. Con Miradas y Oídos de República Dominicana, usted se entera primero. Somos los arquitectos de nuestro destino. En la presente edición de Miradas y Oídos de República Dominicana, hemos examinado los conceptos, trámites, deberes y responsabilidades que todo contribuyente debe conocer para desarrollar correctamente sus obligaciones tributarias, así como los diferentes procesos que van desde la inscripción hasta el fin de las operaciones. Agradecemos a nuestro invitado, el maestro Luis Emilio Vargas, por sus valiosos conocimientos. Y muchas gracias por ver este programa. Soy Orlando Miguel. Te invito a mirar nuevos contenidos aquí.